noches a todos. Vamos a entrar hoy, vamos a continuar con esta serie interpretando las escrituras, ¿verdad? Con este módulo que estamos viendo de hermenéutica. El día de hoy vamos a ver ya el tema número 10 de esta serie y pues seguimos con lo que son las reglas fundamentales, ¿verdad? El día de hoy toca la número 5. Para los que tienen mucha revelación, la semana pasada vimos la 4 y los que tienen más revelación ya saben que la siguiente semana será la 6. Entonces, vamos a echarle ganitas con esto. Y yo simplemente quiero recordar muy brevemente lo que vimos la semana pasada, la importancia, ¿verdad?, de entender, de tener en claro siempre el propósito, que el designio, ¿verdad?, que el escritor bíblico tenía, pues cuando fue inspirado por el Espíritu Santo para precisamente dejar registrada ese escrito, haya sido un libro, ¿verdad?, fuera en lo profético, alguno de los mayores, alguno de los menores, alguna carta pastoral, alguna de las cartas personales, uno de los evangelios, cualquier escrito. Recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo en claro, porque entender el designio, ¿verdad?, el propósito, pues una razón. Miren, siempre cuando uno hace una nota, cuando le manda una nota o aunque sea un mensaje a alguien, por más sencillo que éste sea, siempre tiene un propósito, siempre tiene un designio. A lo mejor nada más puede ser un hola, buenos días. Bueno, ¿y cuál era el designio? ¿Cuál era el propósito? Pues saludar y desearte buenos días, ¿verdad? Entonces, ese saludo, ese buenos días, precisamente se entiende en ese designio y no un buenos días que vas a entender y vas a asumir que hay otra cosa profunda, mística o no sé, ¿no? Alegórica detrás de ello, ¿no? Porque se entiende el propósito y eso simplemente es un deseo que te vaya muy bien el día de hoy. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces siempre es esencial para entender y aclarar el contexto, ¿verdad? Eso. Entonces vimos cómo aparentes contradicciones, y digo eso, subrayo aparentes contradicciones, pues se disipan simplemente con seguir esa regla. Hay algunas aparentes contradicciones o hay algunas cosas que nos aclaran siguiendo una regla, pero otros en otra. Pero yo quiero que ustedes vayan viendo cómo hermenéutica o interpretar las escrituras no se limita a una sola cosa, ¿verdad? Que son distintas herramientas. Es como en un taller, ¿verdad? Sea de un carpintero, del que usted quiera, un mecánico, un electricista, lo que sea. No solamente tiene es decir, un martillo o un desarmador es muy útil, pero no te sirve para todo. Se necesitan distintas herramientas. Y a veces para trabajar en una misma cosa hay algunas que son más complicadas, por lo tanto requieren más herramientas. Yo espero que esté quedando claro esta forma de plantearlo para que nosotros entendamos este asunto de las reglas fundamentales, ¿verdad? De los principios que estamos viendo y que se entiendan precisamente como herramientas para entender, como herramientas para interpretar las escrituras, ¿sí? Pues bueno, el día de hoy vamos a ya entrar de lleno a lo que es la quinta regla, y esta quinta regla es el consultar los pasajes paralelos, ¿verdad? Es necesario consultar los pasajes paralelos. Es decir, ¿qué son los pasajes paralelos? Bueno, son sencillamente los que hacen referencia uno al otro. Algunos tienen relación entre sí porque están hablando incluso del mismo tema, están haciendo la misma narración. Estos en particular nosotros los vemos precisamente como los evangelios sinópticos. Es en donde más vamos a ver pasajes paralelos, ¿verdad? En lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Podemos verlos en nuestras Biblias, ¿verdad? Algunas tienen cierto pasaje, ¿verdad? Ahí, o tienen la referencia,
de que ese mismo pasaje está a lo mejor en los otros 3 evangelios, o en los otros, si lo está tratando por ejemplo en Mateo, si está en los otros 2, por ejemplo, o si está solamente en Lucas, o si está solamente en Marcos, o si está en uno y en otro, o si está en esos 3. Hay aspectos que se tocan, que están en los 4 evidentemente, ¿no? Pero por eso son sinópticos, ¿no? Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, están tratando un mismo asunto, pero tienen enfoques distintos. ¿Por qué? Bueno, aquí nos tendríamos que ir un poquito hacia atrás, hacia la lección pasada, ¿verdad? O el tema anterior, porque por ejemplo, simplemente, nada más para entenderlo así, de los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Tienen propósitos distintos, tienen designios diferentes. Entonces, se abordan las cosas de una manera distinta y pues sencillamente también, número 1, por la parte del designio, pero también influye la personalidad del escritor, ¿verdad? Los recursos que tenía el escritor en el momento en que lo estaba haciendo, cuando fue inspirado por Dios para hacerlo. Entonces, miren, hay lugares dentro de las escrituras en donde no se narra de una manera idéntica, ¿sí? Nosotros vemos cómo hay pasajes que los menciona de una forma, repito, en Marcos y en Lucas, ¿sí? No se narran de una manera idéntica, aunque los casos que se están narrando son muy parecidos, tienen mucha similitud para que podamos entender con toda seguridad que la historia es la misma, ¿sí? Aunque está en 3 evangelios distintos, la historia es la misma, se está tratando el mismo asunto, están tratando la misma cosa, pero cada uno está aportando distintos detalles simplemente. Entonces, en la mayor parte de los casos, las formas que varía o las formas variantes de la historia, pues lo que hacen es arrojar una luz adicional a ese evento que están tratando, y eso cuando ya lo estamos viendo de una manera ya paralela, ¿verdad? Los pasajes los estamos viendo ahí, pues eso nos ayuda a entender de una manera más completa lo que sucedió, ¿sí? Por ejemplo, una misma noticia dada por distintos reporteros o transmitida en un momento diferente. Ahí les va un ejemplo de esto. Es como, ya me voy a poner trágico, ¿no? Me voy a poner dramático. Pero hubo un choque en la esquina de tal calle y tal calle, ¿sí? Bueno, cuando llegue el primer reportero, a lo mejor dice, bueno, chocó un camión o un lorry, ¿verdad? De tal compañía con otro vehículo así, y hubo un lesionado. Ok, hasta ahí quedó. Pero 20 minutos más o 10 minutos después llegó otro reportero que está transmitiendo eso mismo y que incluso está parado en un lugar diferente y dice, bueno, lo que estamos viendo es de que el camión de marca tal fue e impactó a este vehículo que se atravesó de esta manera y tenemos un total de 3 lesionados, ¿verdad? Y luego otro reportero a la media hora reportó que no sé qué, y tenemos 3 lesionados y hay un muerto cuando fue y da un montón de detalles. Dices, oye, a ver, ¿se están contradiciendo? No, pero es que uno dijo que habían 3 heridos y un muerto, y el otro nada más dijo que habían 2 heridos. Bueno, es que cuando uno reportó, el otro todavía no se había muerto y no había más información con respecto a los otros heridos. ¿Me explico? Pero cuando lo vas juntando y cuando no te quedas nada más así, por eso es muy importante siempre consultar las fuentes. Y esto, miren, esto lo vemos nosotros en las noticias, en cualquier
Ahora sí que en todo lo que vemos, ¿no? En los grandes medios de comunicación, a ver quién lo está diciendo. Uy, es que las noticias son tales y está así. Ahorita el coronavirus está terrible, está azotando Europa otra vez, todo el mundo entró en pánico. A ver quién está diciendo esto, en qué países son, a quién le interesa que eso, por qué tenía tanto tiempo que no se daban esas noticias, por qué de repente hay esto y ya se está alarmando, a quién le conviene que se digan. Me explico, tenemos que ser más analíticos con las cosas que nosotros vemos, con la información que nos recibe y no nada más así como que, sí, esto está bien, y empezamos a reaccionar a eso sin ponerle los sentidos al asunto. No sé si me estoy dando a entender. Pero ya regresando aquí a la Biblia sola, eso solamente fue para enmarcar un poquito y que entendamos la importancia de la necesidad de consultar los pasajes paralelos en la Biblia. ¿Por qué? Porque el estudio de los pasajes paralelos nos permite una comprensión más completa de un solo evento, porque trae más luz, porque nos da más detalles sobre un mismo asunto. Por ejemplo, anoten estos textos, por favor. Ahorita yo los voy a poner aquí, pero por cuestiones de tiempo, porque adelante quiero ver otros ejemplos, pero aquí solamente para que ustedes los revisen. Miren, este ejemplo. En Mateo, en el capítulo 9, de los versículos 2 al 8, nosotros vemos la historia de la sanidad de un hombre que estaba paralítico y que fue llevado a Jesús, ¿sí? Ahí, miren, evidentemente hay muchos detalles en esta historia, ¿sí? Pero yo solamente me voy a enfocar en uno o en un par de ellos, solamente, digo, para enfocarnos en eso y para no saturarlos, pero siempre recuerden leer con cuidado, siempre recuerden que los detalles son importantes. Entonces, regreso aquí. En Mateo 9, del 2 al 8, nos dice de este hombre que era un paralítico, pero no dice cuántos lo estaban cargando, solamente nos dice que le trajeron a un paralítico en una camilla. Nada más, eso es todo lo que nos dice con respecto a esto. Evidentemente hay otros detalles, pero observen esto que estoy diciendo, ¿sí? Eso es en Mateo 9 del 2 al 8. Repito, no dice cuántos lo llevaron, no dice por dónde entraron, no dice cómo se lo presentaron, simplemente dice, bueno, le trajeron a un paralítico en una camilla. En Marcos capítulo 2, versículos del 2 al 12, leemos que este enfermo fue llevado entre 4 hombres. No sé cómo lo llevaban, a lo mejor uno de cada lado, tampoco dice. O lo llevaban así arriba, ¿verdad? Como si fuera un féretro, no sabemos. La verdad es que no lo ubicamos, ¿no? Eso. Pero puede uno tener una cierta idea, ¿no? Por la forma, cuando dice camilla, que nosotros luego pensamos que es así como una cama, ¿no? Y no, pues eran cosas que se enrollaban, ¿no? Pero leemos que eran 4 y dice que el lugar en donde estaba predicando el Señor, que estaba tan lleno que tuvieron que bajar haciendo una abertura en el techo, ¿sí? Ahora dices, mire estos tremendos, ¿verdad? Ya aquí ya nos deja ver que bueno, pues ya nos aporta un aspecto distinto del mismo pasaje que Mateo nos está tratando. Marcos ya nos dice, pues, fueron 4 los que los llevaron, ¿sí? Entonces, el siguiente punto el siguiente pasaje es en Lucas, es el mismo pasaje, en Lucas capítulo 5 de los versículos 17 al 26, vemos, dice que unos hombres lo trajeron y que nos dice que el techo era de teja o de paja, ¿verdad? Y que, bueno, que le hicieron una abertura, ¿verdad? Pero eso no implica que le hayan hecho un daño a la casa, porque, pues ya esto también ya otra vez ya nos deja ver que los que lo llevaron, pues no eran unos vándalos, pero nos está aportando una mayor información, ¿sí me explico? Simplemente nos está dando más detalles. Pero hay quienes luego
bueno, pues no sé, ¿no? Yo no sé si sea una mala intención o a veces es una... ah, que tienen un entendimiento muy obtuso, este, pero te surgen con cosas como, no, pues a ver, ¿por qué? Si es lo mismo, aquí hay una contradicción, a ver, ¿por qué no dijo que eran cuatro? A ver, ¿por qué no dijo esto? A ver, ¿era de paja o era de teja? ¿Era de esto o era del otro? Mira, si nosotros ubicamos cómo se construían y qué tipo de espacios eran, pues vamos a ver de que no hicieron ningún daño, que en algunos casos eran tejas. Lo más probable es que haya sido paja, ¿verdad? Con barro y que simplemente levantaron como si fuera una carpeta, ¿verdad? Y lo bajaron por ahí, pero no dice que hubo daño, no hubo escándalo y que lo pusieron en medio porque pues también nos van diciendo que estaba bien lleno, que no cabía ni un alfiler, que no tenían manera de entrar con él. Entonces dijeron pues por arriba. Hay muchos detalles de un solo pasaje y es muy importante verlos. ¿Está bien? Entonces, en el estudio de cualquier parte de la Biblia que nosotros estemos viendo, ¿sí? Pues habrá ese mismo asunto, se trata en algunos casos, ¿verdad? Se trata en otras partes. Entonces, siempre va a ser necesario examinar todos esos pasajes para tener en mente la enseñanza completa. Así de sencillo. Es tener nada más, a ver, esto mismo lo está tratando acá, se lo está comentando Pablo déjenme poner un ejemplo, lo está hablando a los Gálatas, pero también lo está tratando en Romanos y algunas cosas se las está diciendo a los Corintios, y bueno, está tratando, está tratando el mismo tema, le está dando el mismo sentido de una forma diferente. Vamos a revisarlos, vamos a verlos todos ellos, ¿verdad? Para tener una idea más completa de lo que está hablando y tener, otra vez, yo quiero insistir en esto, cada clase de estas yo quiero insistir en esto. Esto nos va a permitir tener el sentido más claro de lo que está hablando, de lo que la Biblia está diciendo. Entonces, cualquier interpretación que se esté dando, que esté haciendo a un lado esta regla, ¿sí? Que no esté viendo, que no esté consultando los pasajes paralelos, ¿sí? Pues tiene muchísimas posibilidades de cometer errores muy graves, ¿sí? Tiene muchísimas posibilidades de dar una interpretación que sea inapropiada, que sea inadecuada, porque se le están escapando detalles. Entonces, pasa lo que muchas veces ocurre. Como no tengo el detalle, lo invento, ¿verdad? Ahora sí que como dice el proverbio 27.354, el sordo no oye, pero compone. Entonces, a veces eso ocurre, lamentablemente, y aún se establecen enseñanzas doctrinales, ¿verdad? O ya propiamente doctrina, que chocan porque está mal interpretada por la sencilla razón de que se hizo a un lado esta sencilla regla, ¿verdad? De tomarse el tiempo de ir a los pasajes paralelos. Y miren, ahí es en donde es de mucha ayuda tener, si tenemos alguna Biblia de estudio, que tenga referencias. Hay algunas Biblias que traen más referencias voy a ver si lo alcanzan a ver, pero es un ejemplo de esto. A ver, es un ejemplo de esto que les estoy comentando. Les voy a enseñar aquí de mi Biblia, ¿sí? Les voy a enseñar de mi Biblia cómo, es que estoy viendo unas que tengan más referencias. Se las voy a poner aquí, ¿eh? No sé si lo alcancen. ¡Ay! Ya me desaparecí. Bueno, en los lados, por acá, tienen unas citas y acá adentro luego tiene una letrita, ¿verdad? Por ejemplo, viene alguna frase, ¿verdad? No sé, menciona lo que sea, alguna frase y tiene una letra A. Y después ves versículo 3, capítulo 3, versículo 3, y ves esa A, y tiene otros versículos que está haciendo una referencia. Eso es muy útil, y hay Biblias que tienen más referencias que otras. Pues si podemos tener una que sea muy completa en referencias o tener un par de versiones
que tengan referencias más completas nos va a ayudar muchísimo. Nos va a tomar más tiempo aún en nuestras lecturas normales, aún en nuestras lecturas del diario, ¿verdad? Por eso no nos apresuremos a que tengo que leer tantos versículos, tantos capítulos al día. Digo, excelente si estamos con el asunto de vamos a leer la Biblia en un año, perfecto, está muy bien, felicidades que lo hagamos, y está bien. El único asunto es que leerlo de esa manera no nos va a dar el tiempo para ver todas las referencias que tienen. Sencillamente. A no ser de que nos dediquemos exclusivamente a eso, porque tienen muchas referencias y una te lleva a la otra y otra te lleva a la otra, y para tener la idea más completa hay que asistir a todas. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos a ver esto, porque hay distintas clases de paralelos, ¿sí? Hay paralelos de palabras, hay paralelos de ideas y hay paralelos de enseñanzas generales, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los paralelos de palabras. ¿Cuáles son los paralelos de palabras? Bueno, como lo están viendo aquí en las láminas, cuando hay una frase o un conjunto de frases dentro de un contexto, dice que no basta para explicar una palabra que nos quede dudas. Es decir, nosotros no podemos fundamentar una interpretación de un versículo o de un pasaje en base al significado de una palabra, porque hay palabras que son paralelas y a veces una nos hace dudar. ¿Y cómo he visto eso? ¿Cómo he visto eso? Sobre todo, miren, los que traen la onda de judaizar y vamos a regresar a las raíces, y es que es tal palabra, y desarrollan de una palabra un montón de cosas que se les despejaría la nebulosa mentalidad que traen si tan solo fueran a un par de pasajes paralelos, ¿sí? Entonces muchas veces no se hace eso, y se procura entonces adquirir su verdadero significado, ¿verdad? En lugar de ir a otros pasajes con otros textos en donde está ocurriendo esa misma palabra que tenemos duda, simplemente decimos, es que esta quiere decir tal cosa. Sí, pero estás violentando ya un par de principios. Acuérdense, utiliza esta herramienta y esta herramienta y esta otra. Mientras más herramientas utilicemos, mejor. Va a haber más claridad en lo que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un paralelo de palabras. En Gálatas, capítulo 6, versículo 17, se lee así. Aquí no voy a tener tiempo para meterme en contextos, ¿ok? Y no es para decir, bueno, es una predicación con respecto a esto. No, solamente estoy poniendo ejemplos de palabras en donde ocurren paralelos. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué son las marcas de Jesús? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué eran esas marcas de Jesús? Porque si ustedes ven, ni el conjunto de la frase, es decir, ni toda la frase, ni el contexto te lo explica. Es decir, cuando Pablo está hablando esto, él ya está asumiendo que los receptores de su carta, ellos ya saben a lo que se refiere con las marcas de Jesús, porque ya estuvo con ellos, porque ya habló con ellos de eso, porque ya lo entienden y les está haciendo una referencia. El problema es que a nosotros no nos lo explicó Pablo. ¿Me explico? Entonces, aquí acudimos a un pasaje paralelo que, por ejemplo, es del mismo Pablo, pero que se lo escribió otra iglesia. ¿Sí? En 2 Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 11, se lee así. Y dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 11,
porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ahora, esto nos da un contexto mucho más amplio de a qué se están refiriendo con esas marcas, ¿sí? Porque esto ya nos deja ver que entonces se está tratando con respecto a la persecución que ellos sufrieron, ¿sí? Y toda esa persecución que ellos padecían por causa de Cristo. Y no luego las payasadas que salen, ¿verdad? De los estigmas que luego sacan, ¿verdad? Por ahí. Y nosotros podemos ver aún más referencias de esto. Anótenlo por favor en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23, versículos 25, en donde habla que fuimos azotados, fuimos golpeados con varas, quién sabe cuántas veces, sufrimos naufragios 3 veces, es decir, cosas que causaban marcas en el cuerpo que duraban para toda la vida y que eran evidencia que esas marcas que estaban en ellos era a causa de la persecución, a causa de Cristo. De eso es de lo que se está refiriendo. Entonces, ven como un pasaje paralelo nos aclara, repito, para cuando Pablo les escribe a los Gálatas, pues a Pablo ya le habían dado unas buenas garrotizas, ya tenía algunas cicatrices por ahí, pues las marcas de Jesús, las marcas de la persecución, o sea, ¿me explico? O sea, yo no estoy padeciendo, todo esto que estoy padeciendo, no lo estoy padeciendo por un mensaje tonto, por un mensaje ilusorio, no estoy padeciendo por una mentira. O sea, esta es la verdad. Y estoy dispuesto a padecer por la verdad, estoy dispuesto a ser perseguido a causa de la verdad. Ya quedó claro, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, ahí vamos a otro pasaje. Vamos a ver un segundo ejemplo. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, se lee así. Este está muy bueno. Dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, dice, a ver, bautizados aquí ya fue en el agua, acuérdense, bautizados nos puede llevar a 1 Corintios en el capítulo 12, ¿recuerdan? Que por un mismo, que el mismo Espíritu cuando creímos nos bautizó en Cristo, nos sumergió en Cristo. Dice, bueno, todos los que fueron bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, no está hablando del bautismo en agua, o sea, no está hablando de eso, está de todos los que fueron sumergidos, depositados dentro de Cristo por esa acción del Espíritu Santo en el momento en que uno creyó, dice, de Cristo se han revestido. Ahora, aquí el asunto es, ¿qué es estar revestido de Cristo? Porque revestido se está refiriendo a ponerse nuevas vestiduras. Entonces, a ver, yo fui puesto dentro de Cristo, entonces ahora me pongo unas nuevas vestiduras. Pues vamos a comparar a qué se está refiriendo esto, ¿verdad? Este pasaje y esta palabra de revestidos en Romanos capítulo 13 de los versículos 13 y 14. Se lee así. Andemos decentemente como de día, es decir, a la luz, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¡Puf! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Ahora vamos a otro pasaje. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Se lee así. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, fíjense, aquí ya está haciendo referencia, acuérdense, se está refiriendo por un lado acá a los que ya han creído, a esto se está refiriendo exactamente a lo mismo, a los que ya han creído. Dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas,
vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Sabes? Entonces, aquí ya nos está dejando más claro, ¿no? De qué se trata de estar revestidos de Cristo, ¿sí? Estar revestidos de Cristo entonces equivale a abandonar prácticas que tienen pues que ver o que se originan en afectos desordenados, en las pasiones desordenadas de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, estar revestidos de Cristo quiere decir que por un lado ya me quité, de hecho en Efesios también habla con respecto a esto que dice que despójense de las, lo voy a parafrasear, desquítense la ropa sucia, cochina, apestosa que tienen, ¿verdad? Que huele a todo eso que acabamos de ver ahorita, esa lista de linduras, ¿verdad? Que mencionamos ahí tanto en Romanos como en Colosenses. Quítense esa ropa que huele mal y pónganse otra ropa. Es algo que se hace de una manera simultánea. Siempre la idea es decir, no puedo estar, pónganme atención en esto, no puedo estar con la ropa cochina, sucia, apestosa, ¿sí? Embarrada a porquería, y encima de eso nada más ponerme ropas limpias. ¿Verdad que nadie hace eso? Y bueno, los que estamos acá de este lado del charco, híjole, a veces luego vamos en el transporte, ¿no? Luego vamos ahí en el metro, en el tube, ¿no? Y por allá en el verano, como no tienen aire acondicionado acá los tubes, ¿no? En el metro, y que va eso de las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? No sé, la línea que tú quieras, ¿no? Pero va así. Y de repente se sube y son unos aromas, ¿verdad? De que dices, esto es ropa en la que sudó y se le secó, sudó y se le secó, sudó y se le secó, y por más que se ponga una muy bonita chamarra, un muy bonito blazer, una muy bonita camisa, es que guácala. Bueno, a eso se está refiriendo. Nos tenemos que quitar, nos tenemos que despojar de todas esas cosas malolientes y sucias y al mismo tiempo vestirnos, ¿sí? Ahora, ¿vestirnos de qué? Pues la vestimenta del Señor, ¿verdad? Pero no se está refiriendo de ninguna manera, entonces, ¿qué ropa utilizaba el Señor? Ponte túnicas, vamos a andar todos con túnicas. ¿Por qué creen que utilizan en muchas tradiciones una túnica los que están oficiando? Y los que están ahí andan vestidos así porque dicen, es que esta es la ropa oficial, este es un vestido sagrado, esta es una vestimenta sagrada, me estoy vistiendo como Cristo. ¿Okay? En muchos casos no, pues Cristo traía sandalias, entonces yo traigo sandalias y traigo una ropa con estas características, pero por el amor de Dios no está hablando con respecto a esto, ¿verdad? Está hablando siempre como la ropa es la conducta, está hablando de adornos espirituales o adornos morales que tienen que ver con el carácter de Cristo y que deben de reflejarse en un cristiano, en un creyente, así de sencillo, ¿sí? Entonces, mis amados, como ven, y repito, la hermenéutica no está limitada solamente a conocer el significado etimológico, el significado original de las palabras. O sea, evidentemente lo incluye, pero es muchísimo más que eso, ¿sí? Ahora, cuando vamos a consultar esta clase de paralelos, escúchenme muy bien, sí, es muy conveniente que nosotros sigamos un orden, porque acuérdense que estamos tratando de estudiar, estamos yendo un poco más profundo, estamos yendo más adentro del promedio, ¿sí? Que habitualmente está. Entonces es conveniente seguir un orden, ¿sí? Hay una cierta metodología, no está malo decir un método. A fin de cuentas, todos seguimos algún método para algo. Todos tenemos métodos, seguimos ciertos pasos. Cada día me levanto, hago esto, pum, ese es mi método para ponerme listo el día. ¿Sí me explico? O para hacer tal cosa, o para preparar una determinada comida. ¿Y tú cómo le haces? Pues yo le hago así, pues yo le hago de esta otra manera. Cada uno utiliza un método. Bueno, es importante entonces entender esto. Proceder de esta manera,
¿Sí? Miren, ¿cómo le voy a hacer entonces? Bueno, vamos a buscar el paralelo, vamos a buscar la aclaración de esa frase que no la tenemos muy clara. En primer lugar, en el mismo libro o en la misma carta que lo estamos leyendo. Es decir, si yo estoy con la carta a los Colosenses, ¿verdad? Con la que usted quiera, y hay alguna frase que está oscura, pues a ver, ¿tendrá esta carta algún pasaje paralelo? No, pues no lo tiene. Entonces me voy a lo que sigue, al autor en el que se halla. A ver, ¿quién escribió la carta a los Colosenses? El apóstol Pablo. A ver, ¿el apóstol Pablo tratará el mismo asunto en algún otro escrito? No lo sé, tengo que ver. ¿Cuáles son los escritos de Pablo? Tales y tales. Vamos a todos los escritos de Pablo a buscar eso, a ver si encontramos eso mismo. No. Mira, aquí está. Mira, acá está también. Y como tip, mis amados, este es el primer paso. Esto es lo primero que vamos a buscar siempre cuando estamos viendo algún pasaje paralelo, si es que lo hay, ¿verdad? En primer lugar, repito, en el mismo libro o en los escritos del mismo autor, por la sencilla razón, por el ejemplo que estoy poniendo ahorita nada más, es más sencillo que Pablo explique a Pablo, ¿sí? Porque de hecho en alguna carta, y aunque se hacen referencias a otros se hacen referencias directos. Lucas hace referencia a los que escribieron antes que él y dice que lo que escriben es ciertísimo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes habrán escrito antes que él? Bueno, tenemos que ir a ver las fechas, cuál es la datación de cuándo escribió Lucas y qué escritos habían antes. Entonces, esto ya me dice que Lucas ya leyó a tal y a tal. ¿Ok? Y que con las investigaciones que ha hecho pues, están perfectamente ahí. ¿Sí me explico? Pero hay referencias como la de Pedro. Dice, estoy hablando de la salvación. Ahora dice, nuestro hermano amado Pablo, estoy parafraseando, habla de este asunto. Es complicadísimo el asunto, pero él habla con mucha sabiduría de parte de Dios, aunque es un asunto muy complicado. Y sí, nadie habla tanto con respecto a la salvación en el Nuevo Testamento como lo hace Pablo. ¿Ven? Entonces, pues es una muy buena base para buscar ese paralelo. Ahora, si además no me queda claro, o si además lo quiero aclarar más, ¿sí? Puedo ir a los mismos escritos, libros de la misma época que se escribieron. Aquí es muy interesante, por ejemplo, cuando estamos viendo si vemos en el Nuevo Testamento, más o menos ir ubicando con el libro de los Hechos, aunque llega hasta cierta fecha, pero nos va dando una narración de cómo va la iglesia. Cubre un periodo de bastantes años. Y dentro de ese periodo hay varios escritos ya en el Nuevo Testamento. Pues qué importante es ver esos datos que nos aportan, nombres, fechas, lugares, gobernantes, el contexto gubernamental, y eso nos va a ayudar si queremos ahondar más en ir a una literatura secular para histórica, ¿verdad? Para poder cerciorarnos de esos datos y dices, bueno, sí, es efectivamente esto así cuaja, ¿verdad? O en el Antiguo Testamento, bueno, vemos profetas menores, y algunos de ellos, o mayores, y algunos son contemporáneos, unos estaban predicando en el mismo tiempo, unos en el reino del norte, otros en el reino del sur, cuando estaba el rey del norte acá, pero está tratando una misma cosa, y todo eso enriquece mucho y nos trae una claridad al pasaje que estamos viendo, ¿sí? Y después, pues lo ampliamos más, pues ya luego nos vamos a otros contextos más lejanos, unos paralelos más lejanos ya en toda la escritura. Entonces, esto es porque, miren, a veces, a veces varía el sentido de una palabra según el autor. Esto lo hemos tratado ya según la época, ¿verdad? Y pues el texto en el que está. Entonces, por ejemplo, la semana pasada vimos acerca de esto. En Romanos, cuando Pablo habla de obras, cuando está hablando de obras, tiene un sentido bien distinto al que trata en Santiago. Acuérdense,
Pablo en Romanos, el sentido que le da a las obras es un sentido opuesto a la fe. Es un sentido de hacer méritos para la salvación. Y en Santiago, la palabra obras, ¿verdad?, tiene un sentido de obediencia a la fe. ¿Sí? Entonces, repito, esto ya lo tocamos como en la regla anterior, en donde es necesario tener claro el designio o el propósito. Y ahí es en donde luego muchos chocan y se topan con esto. No, es que aquí está esta contradicción. Y dices, no, no la hay. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, ya vimos, hay ese paralelo de palabras, pero también existen, como lo mencionamos ya, hay un paralelo de ideas, ¿sí? Y bueno, pues para tener una idea más precisa con respecto a un determinado pasaje, a un texto determinado, ya no solo consultamos las palabras paralelas, ¿verdad?, sino ya una idea más completa, ya las narraciones, los hechos que están en ese texto o en esos textos para aclararnos el pasaje o como pasajes aclaratorios. Hace un momentito lo vimos, ¿verdad? El ejemplo de los que está en Mateo, Marcos y Lucas, de los hombres que llevaron al paralítico. Ahora, para darnos una idea, ¿cuál es la idea que está tratando ahorita jalando esa idea? ¿Cuál es la idea que está tratando? Pues se trataría acerca de los hombres que lo llevaban, se trataría acerca de cuántos eran, de cómo eran, si eran amigos o cómo es. No. Los menciona y podemos analizar algunos detalles. Pero aquel pasaje que vimos ahí, ¿verdad? Ahí en los sinópticos, hay una figura central que es un paralítico. Y todo lo demás nos va aportando detalles como ya lo vimos. Yo espero que esté quedando claro esto, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando estamos viendo esto, el modo de proceder, cuando se trata de esta clase de paralelos, es decir, de ideas paralelas, es aclarar los pasajes oscuros mediante los paralelos más claros. Es decir, cuáles aportan, ¿verdad?, más. Y aquí ya tienen que ver las expresiones que se están utilizando, las ideas, ¿verdad?, generales que se están expresando. ¿Cuáles mencionan más? ¿Cuáles son más extensos? ¿Cuáles son más explícitos? Hay algunos pasajes en donde simplemente es muy concreto lo que se está diciendo y otros te aportan muchos detalles. Eso me da una mayor idea de esto y me aclara muchas cosas que está tratando ahí, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos de estos, ¿verdad? De paralelos de ideas. Ya vimos paralelos de palabras, vamos a ver paralelos de ideas. Y en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 9, se lee así. Porque aquí, ahora sí que, en síntesis, Pablo está exponiendo la idea de la justificación por la fe. Esa es la idea, ¿sí? Entonces dice, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, en Cristo, en él, dentro de Cristo, dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es decir, no la justicia que yo puedo obtener en base a mi esfuerzo, a mis obras. Eso no alcanza. Así yo no puedo estar en Cristo. Entonces, ¿cómo es que puedo estar en Cristo? Bueno, es esa justicia derivada o que procede de Dios, que es Dios el que justifica ¿a quién? A todo aquel que cree, ¿sí? Que pone su confianza en Cristo y que es esa gracia, ¿verdad?, a la cual tenemos acceso mediante la fe, no mediante nuestras obras. Y tampoco no tenemos acceso a la gracia mediante la fe más ciertas obras. No, es mediante nuestra confianza en aquello que Dios dijo. Eso es lo que nos deposita dentro de Cristo. Entonces, para aclarar esta idea, que otra vez,
los filipenses tenían muy claro y ellos sabían cuando Pablo les dice ser hallado en Él, estar en Cristo, estar en Él. Ellos lo tenían perfectamente claro, ¿sí? Pero para aclarar esta idea, entonces va a ser necesario ir a algunos pasajes, por ejemplo, de la carta a los Gálatas, de la carta a los Romanos, en donde es explícitamente el hombre no tiene ningún mérito, ¿verdad?, para ser declarado inocente por Dios. Es decir, que la única manera de que puede ser declarado inocente por Dios es al confiar en los méritos de Cristo, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró. ¿Estamos aquí? Miren, en Gálatas, capítulo... en Romanos nada más vamos a ver el de Gálatas 3, 1 y 2. Pero todo esto que estamos hablando, el de ser hallado en Él, no tener nuestra propia justicia, lean todo Romanos, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Habla extensísimamente sobre esto, ¿sí? Aclara una y otra, y vamos a decirlo así, lo machaca una y otra vez. Pero aquí Pablo a los mismos Gálatas les escribe en el versículo 1 y 2, o en este del capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Antes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. O sea, ¿quién los engañó? Dice, es decir, le está diciendo, ¿qué cosa tan irracional están haciendo ustedes? Ahí está, fíjense, esa insensatez está apelando a irracionalidad. Ese es un tema bien interesante que luego vamos a ver. Pero dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. A ver, torpes, ¿verdad? Les está diciendo de una cierta manera. A ver, se están comportando irracionalmente. A ver, yo nada más quiero que me expliquen esto, ¿verdad? Yo nada más quiero saber esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y recuerden que la expresión de recibir el Espíritu es una confirmación de haber creído. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Él, ¿sí? Somos, en el momento en que creemos, somos bautizados, somos sumergidos en Cristo por el Espíritu, pero también el Espíritu es depositado dentro de nosotros por Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que lo envía. Entonces esto es maravilloso. Esto habla de descansar en la gracia que nos salvó, no de otras cosas, no de que, ay, recibieron el Espíritu, ay, sí, yo me puse a hablar en lenguas por fe, porque eso no es recibir el Espíritu. El don de lenguas es una cosa, pero aquí el haber creído es otra cosa. Sí, no sé si me explico, pero no los quiero llevar más lejos de esto. Entonces, esto ya nos está aclarando una idea más general, ¿sí? De a qué se está refiriendo con ser hallado en Él, sin mi justicia propia, sin lo que yo puedo obtener, porque yo no puedo lograrlo, ¿sí? Entonces, esa es una idea, ese es un paralelo de ideas. Ahora, hay paralelos que son de enseñanzas generales, ¿sí? Hay paralelos de enseñanzas generales. Ya vimos, hay paralelos de palabras, hay paralelos de ideas, pero hay otras que es toda la enseñanza, es decir, que no está a detalle, pero hay que revisarla toda, ¿verdad? Entonces aquí es muy necesario que veamos de qué es los detalles de una doctrina en general que está en la Escritura, a eso que nosotros estamos leyendo, a lo que se está refiriendo. Y voy a irme ya casi para el final, ya estoy casi para finalizar, pero como ejemplo vamos a ver esto. En Romanos 3:28 nos dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Entonces, ¿verdad? Algunos han dicho, ahí está, entonces es justificado por la fe aparte de las obras. O sea, tienes que tomar obras. No, eso no es lo que está diciendo. Tienes que tener obras entonces. No. El hombre es justificado por la fe fuera de las obras. Las obras quedan aparte. Las obras son otra cosa. Las obras es la manifestación de esa fe. Las obras
evidencian, ¿verdad? Que yo he creído. Son esas buenas obras las cuales ni siquiera se originan en mí, en mi esfuerzo. Son aquellas pues, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿se acuerdan? Entonces, pues, las obras simplemente son esa evidencia de que yo he creído. Entonces, si alguien saca entonces como consecuencia y enseña que el hombre de fe, ¿verdad? Es que entonces yo ya creí, queda libre de las obligaciones de vivir de una vida santa y en conformidad a lo que Dios establece, pues ya está cometiendo un error gravísimo. Entonces tiene que ir a pasajes paralelos. Y ahí es en donde dices, bueno, date una vueltecita por Santiago, ¿verdad? No, es que eso de la gracia, la supergracia, es que somos todos por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Bueno, sí, pero tenemos responsabilidades como hemos aprendido también, ¿no? En el domingo aprendimos con respecto a eso, ¿no? Sí, sí, hemos creído y gloria a Dios por su gracia, pero yo tengo responsabilidades, eso no me lo quita. ¿Sí me explico? Entonces, porque miren, un maestro de la palabra dice lo que sigue. Vivir en Cristo es vivir de manera santa. Si no vives de manera santa, no estás viviendo a Cristo, punto. Así de sencillo. Entonces, cuando alguien dice, no, tú puedes, mira, no importa la supergracia y con que tú creas y viven de una manera que es explícitamente contrario a lo que Dios establece en su palabra, que es contraria a la enseñanza de Cristo, dices, no te engañes, tú crees que crees, puedes estar de acuerdo con eso, te pueden gustar cosas, pero estamos hablando de otro asunto. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque esto se da muy frecuentemente y hay distorsiones de las escrituras, ¿sí? Entonces, el hecho de que efectivamente hay textos que a primera vista no parecen armonizar, ¿verdad? Así con todo lo que enseña la escritura de manera general, pues muchas veces es porque nosotros no entendemos el lenguaje figurado que está utilizando. Eso es uno, porque nos falta conocimiento, también por la incapacidad que tenemos. Tenemos incapacidad, la mente humana tiene una incapacidad de abrazar la verdad divina en su totalidad. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no, yo hay cosas que digo, aquí yo hasta aquí llego, no entiendo esto, ¿sí? No entiendo esto, a lo mejor lo voy a entender después, porque vamos creciendo también en la revelación y vamos creciendo, es progresiva la revelación. Yo obedezco más, el Señor me muestra más, voy entendiendo, se va conformando, se van haciendo bloques, ¿verdad? Vamos construyendo. Vamos construyendo un entendimiento, vamos poniendo cada vez una base más firme en torno a todo esto. Entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos, y concluir esta clase con algunas premisas, ¿verdad? Que yo creo que son unos ejemplos muy claros. Porque si bien es cierto que la Biblia nos dice que Cristo murió por todos los pecadores, por todos los hombres. Dice que murió por todos, no solo por algunos, ¿verdad? Entonces, no se sigue en consecuencia que todos los pecadores son o van a ser salvos. Fíjense, esa es una doctrina cuando dicen, bueno, es que sí, es que hay quienes dicen, es que Cristo murió por todos, murió a favor de todos. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Dice eso la Biblia? Sí. No dice la Biblia que murió por unos cuantos, ¿sí? Entonces, fíjense que hay quienes entienden, dice, es que Cristo murió por todos, pero concluyen mal y dicen, luego entonces, todos son salvos, pero es que ellos no lo saben y lo único que les tenemos que hacer ver es que son hijos de Dios. Y cuando sepan que son hijos de Dios, entonces se van a comportar como hijos de Dios. Eso se oye muy bien y hasta con una cierta nobleza, pero eso es universalismo y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de que Cristo murió por todos, pero no dice que todos son salvos. Murió a favor de todos, pero ¿quiénes son salvos? Todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo el que sea, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la condición para salir de ese estado de condenación y ser vinculado a la vida de Dios? Creer. Evidentemente está el arrepentimiento, viene esa convicción, ¿me explico? Entonces, fíjense bien. Ahora, si bien Cristo nos enseña la Escritura, Él cumplió toda la ley por nosotros. Es decir, miren, nosotros somos justos por gracia, por medio de la fe. Nosotros somos justos porque Cristo precisamente cumplió la ley por nosotros. Y Cristo es justo por mérito propio, no por gracia. Nosotros somos justos por gracia, pero Él es por méritos. Ahora, este es el intercambio. Él tomó, cuando nosotros creemos, se hace este intercambio. Él tomó nuestra iniquidad, nuestro pecado, y lo llevó en lugar de nosotros. Ahora Él nos imputa o Él nos da, nos acredita su justicia. Qué maravilla, ¿no? Ahora, el hecho de que Él cumplió toda la ley por nosotros, pues esto no resulta de ello que nosotros tenemos derecho a vivir en el pecado. Es decir, bueno, pues yo ya fui justificado, el Señor ya lo cumplió y pues nadie es perfecto, pues yo ya puedo vivir como sea y no pasa nada porque Cristo murió por mí. Ven cómo luego esas cosas llevan a lugares bien tremendos, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, si bien es cierto que consta que el hombre está muerto en el pecado, pues no quiere decir que el hombre no se pueda arrepentir y que queda sin culpa al obedecer el Evangelio. ¿Por qué menciono esto? Porque hay corrientes dentro de la cristiandad, dentro de los que creen en Cristo, que dicen, no, es que el hombre, porque hay un mal entendimiento, ¿sí? Hay un mal entendimiento y yo me atrevo a decir que hay una fijación y que hay una necedad incluso por sostener no un punto teológico, sino un punto filosófico, una postura filosófica, ¿sí? Decir, no, es que el hombre está muerto y los muertos no pueden decir nada. Entonces, primero Dios lo tiene que hacer nacer de nuevo para que pueda creer, porque los muertos no pueden creer. Pero es que eso es un muy mal entendimiento de muerte. Si entiendes muerte como aniquilación, pues no existes. Pero cuando en el contexto bíblico vemos lo que es muerte, que es la separación de la vida, pues el ser humano no está aniquilado y no quiere decir que no puede responder. Simplemente no tiene la vida de Cristo y para obtenerla necesita creer. Porque esa postura, luego te dicen, no, es que necesitas nacer de nuevo y ya que naces de nuevo, entonces crees. Pero la Biblia dice que si yo no creo, yo no puedo ver el reino. Sí, pero es que creer es un regalo de Dios. Sí, efectivamente, no se origina en nosotros, se origina en Dios, pero yo necesito creer. Y hay cosas que no podemos explicar. No sé si me doy a entender. Por eso es tan importante, mis amados, ¿verdad? Que tengamos mucho, mucho cuidado en no crear castillos de doctrinas que no tengan un verdadero fundamento bíblico, ¿verdad? Y que muchas veces es que no lo quiero decir así, pero se tuerce el sentido que tiene un determinado pasaje, ¿verdad? Se saca del sentido que tiene ese pasaje para sostener una postura, porque si le doy el sentido que realmente tiene esa postura que uno tiene como hombre, la hace añicos, ¿sí? Y que en gran parte de las veces eso es contrario a lo que las escrituras dicen, no son agregados a las escrituras. Entonces, yo espero que con esto haya quedado muy claro o que no los haya hecho un lío, pero esta regla
fundamental, esta número 5, ¿verdad? De consultar los pasajes paralelos. Ya vimos, buscar palabras paralelas, las ideas paralelas, ¿sí? Las enseñanzas paralelas, generales. Entonces, muy bien, mis amados, pues con esto concluimos el tema del día de hoy.